buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a este momento de encuentro, a esta charla que queremos tener todos los años desde el Consejo Diocesano de los Movimientos de Acción Católica, ¿no? Y decía hace poco cuando un medio nos entrevistaban que dentro del, ahora se dice así, dentro del ADN de la Acción Católica está el compromiso transformador de nuestros ambientes, de nuestra sociedad. Y qué duda cabe que dentro de esta necesidad de transformar la realidad, hoy en día en nuestra sociedad la política es esencial. Es esencial y a la vez es un ámbito en el que a todos resulta incómodo, ¿no? Y últimamente lo veíamos, lo constatábamos el año pasado, ese desprestigio que está teniendo la actividad política no debe dejar indiferente a un cristiano, ¿no? No podemos permitirlo, no es una cuestión... es cierto que habrá, como en todo, sus puntos negros y ciertas cuestiones que no nos gustan, pero como cualquier institución o como cualquier experiencia, como cualquier situación humana, no vamos a desprestigiar el matrimonio porque haya muchos matrimonios que se separen, ¿no? O cosas, podríamos poner muchos ejemplos. Bueno, entonces sí que es verdad que de una manera así de formación y también de proclamar también nuestra apuesta por ese medio privilegiado, queríamos desde la Junta Diocesana, ya digo, por lo menos el año pasado y concienciarnos de esa necesidad, ¿no? Y un poquitín desde la fe contrastar y hacer lo que podemos, lo que está en nuestras manos para levantar ese prestigio que necesita. Nuestro punto de vista evidentemente es creyente. Nosotros ni yo soy sociólogo, ni politólogo, ni nada por el estilo. Podemos hablar de la democracia, pues yo como desde la moral social, que es un poco el ámbito que más puedo conocer, ¿no? Y ese es nuestro punto de vista, ¿no? No somos técnicos en la materia y esto es lo que pretendíamos, ¿no? La idea era el tema de la participación dentro de la democracia y dentro de la política en general, ¿no? En un momento, y ese era el contexto que nos resultaba así un poco problemático, el contexto que estamos viviendo, ¿no? Donde se están poniendo en cuestión y donde también asistimos a una duda permanente sobre lo que nunca se había dudado, ¿no? Y como esos movimientos sociales, esos movimientos políticos también que están cuajando, que están abogando por una democracia más participativa, que no es nada nuevo, pero que quizás con una dimensión y con una repercusión mucho mayor que hace, por ejemplo, 20 años, ¿no? Yo creo que esto es positivo, ¿no? Este contexto al que estamos asistiendo, que es verdad que es un contexto complejo dentro de la política y dentro del juego de los partidos políticos también, en concreto, es un momento mucho más complejo del que teníamos hace, pues sin ir más lejos, 5 años, ¿no? Y esto, claro, siempre da un poco, todo lo que se complica nos resulta a veces pues más problemático, nos resulta difícil, pero yo creo que es un momento positivo. Me parece que es un momento positivo y como tal hay que valorarlo, ¿no? Yo digo que desde el principio lo tenemos que hacer como creyentes y como creyentes cualquier signo necesita una lectura más en profundidad que un simple análisis de tertulia o que pues un titular de un periódico, ¿no? Yo me parece que en general es positivo. Yo lo comparaba, ahora diré por qué, con la madurez y con un niño. Yo creo que la democracia, por lo menos en España recientemente, que ya llevamos mucho tiempo, yo siempre señalo que desde que murió Franco hasta ahora ya son más años que los que estuvo Franco, Eso ya es, cuando a veces se dice todo aquello de, es que, no sé, el régimen... Oye, que hace ya muchos años, Así que estamos ya en un periodo bastante ya de madurez. Pero bueno, yo creo que la democracia en España, yo utilizaba este ejemplo, es como si le hubiéramos consentido, si fuera una niña consentida, un niño consentido, que durante mucho tiempo le hemos perdonado muchas cosas y le hemos ahorrado muchos esfuerzos, ¿no? Como que quizás por una experiencia, ya digo, traumática, no nos vamos a poner así a hacer así un análisis histórico, pero yo creo que es verdad y que es cierto que le hemos consentido y que, bueno, pues como funcionaba, como
nos sacaba de muchos atolladeros y encima nos ha hecho vivir relativamente bien, pues bueno, pues ha sido como esa niña consentida donde, bueno, ese niño consentido que ha ido creciendo. Claro, ahora le exigimos más. Yo creo que estamos en una etapa de madurez donde a la democracia y al juego democrático le estamos exigiendo bastante más, ¿no? Algo que perdonábamos hace 15 años no lo perdonamos ahora. Y ciertas cuestiones que no nos llamaban la atención hace tiempo, pues ahora... Y entonces, como que ahora le estamos exigiendo, y la interrogante que nos surge es, como todo proceso educativo, ¿no? A lo mejor si hemos consentido demasiado, ahora vamos a poder responder maduramente o exigir maduramente a esta democracia. No sé, este quizás sería un interrogante. Si hemos estado dormidos durante bastante tiempo, demasiado tiempo, ahora estamos despertando a una conciencia más participativa, ¿realmente estaremos maduros? Y yo creo que ahí la Iglesia y los movimientos apostólicos y las parroquias y las comunidades en general, los curas, los cristianos laicos comprometidos, tenemos una tarea muy importante, ¿no? De esa madurez participativa, ¿no? Decía Churchill, que esta conocidísima frase, cuando hablamos de democracia siempre surge eso que decía él, que el sistema democrático es el menos malo de los sistemas que conocía, ¿no? Era una expresión así que ha cuajado mucho y que la hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Decir, bueno, pues es el menos malo, pero formulado así como lo formulaba Churchill, reconoce que hay una cierta maldad. La democracia tiene sus defectos y tiene sus límites. Hay algunos, pues, por ejemplo, ¿no? Muy señalado, es decir, a veces el tener que refrendar en el pueblo las decisiones y la permanencia de un gobierno hace que a lo mejor uno no busque lo correcto, sino aquello que le dará votos, ¿no? Esto lo estamos asistiendo hoy mismo, no vamos a poner ejemplo, pero hoy mismo en el Parlamento, ¿no? Es decir, bueno, pues a veces para arañar unos votos a lo mejor uno hace algo que no es lo correcto, o lo que haría si no tuviera que pasar por esas urnas, ¿no? Eso es un pequeño defecto que tiene la democracia, o grande, ¿no? Pero bueno, y podríamos señalar algunos más, ¿no? El hecho de que pues a veces las medidas que se toman en unas decisiones puede ser una tiranía de la mayoría, eso es otra de las cosas, de los defectos así que se le señala, es decir, pues un partido político o una opción tiene una mayoría y por mucho que tú puedas en los medios de comunicación, en el Parlamento hablar, en tal, pues a lo mejor está imponiendo su decisión, aunque haya sido refrendada democráticamente, pero no está teniendo en cuenta a otras personas. No sé, hay unos defectos y tenemos que reconocer que la democracia no es algo perfecto, ¿no? La dificultad, ahora lo comentaré también, la dificultad que ha tenido siempre la Iglesia a la hora de, o por lo menos tardó bastante en reconocer como un sistema positivo y algo que se podía aceptar, tardó bastante. En parte se debía a esto, porque a veces las personas cuando algo todo el mundo lo aplaudimos, pues consideramos que es perfecto y ya nadie lo ponemos en duda, ¿no? Y la Iglesia como que tenía un análisis más profundo, es verdad que en algunas cuestiones pues desde el miedo, pero en otras cuestiones también desde la sabiduría que da también la historia y el ser una institución de tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a analizar así esos defectos, porque estoy así en la introducción un poquito de todo este tema, pero realmente la democracia no es algo perfecto. No lo vamos a señalar, pero no es algo perfecto. Pero sí que tendríamos que decir con Churchill y con la experiencia, ciertamente, de más de un siglo, que sí que es el menos malo. Porque es verdad que estos pequeños defectos, o medianos defectos, o grandes defectos, como los que señalábamos, pues se corrigen como en ningún otro sistema. Es cierto que a lo mejor pues uno puede tomar medidas que no son las correctas, es cierto que a lo mejor uno puede ser desde su mayoría un tirano también, pero es cierto que las urnas a veces corrigen, es cierto que hay un Estado de Derecho que controla decisiones que puedan ser incorrectas o contrarias a la misma democracia. Yo creo que la democracia, con todos sus defectos que pueda tener, con todos los defectos que pueda tener,
tiene como tres, y esto es muy importante, tiene como tres sistemas de autocorrección, sistemas que hacen que esos defectos se aminoren o que por lo menos sean menores que en cualquier otro sistema. Y cuanto más democráticos quieran ser unos sistemas, mejor tendrán que tener estos mecanismos. Son como tres utensilios, tres instituciones, llamémoslas así, que hacen que los defectos de la misma democracia, normal, porque nada es perfecto, se atenúen. Y por eso conviene tenerlos muy engrasados, ¿no? El primero es lo que llamamos el Estado de Derecho, es decir, que aquí todo el mundo se somete a un derecho que democráticamente y que entre todos nos hemos dado. Una legislación que hace que ni siquiera la persona que más poder pueda detentar en una democracia pueda saltarse la ley. Esto es algo importantísimo, ¿no? Podemos cometer defectos y la democracia puede tener sus cosas malas, pero el Estado de Derecho está ahí siempre para corregir a personas, instituciones o los mismos mecanismos que se hayan podido derivar hacia algo negativo, ¿no? Incluso, yendo más allá, lo que se ha llamado la separación de poderes, es decir, que este Estado de Derecho permita que un poder judicial pueda controlar libremente y sin ningún condicionamiento al poder ejecutivo y legislativo, ¿no? Es decir, que haya un juez que sea completamente independiente desde el rey hasta el último ciudadano, de tal manera que eso permita que cualquier actuación negativa pueda ser controlada. Entonces este es como ese primer mecanismo importantísimo que tiene la democracia, que hace que sus defectos se puedan atenuar. Esto no existe en una dictadura o en un régimen de otro tipo, ¿no? O por lo menos, si existe, es algo fingido, ¿no? No nos vamos a detener si esto realmente funciona correctamente. La separación de poderes es algo que a veces no está tan claro y que no todo el mundo tiene tan asumido, ¿no? Porque siempre dicen los jueces que no hay... muchos jueces se quejan de que realmente no hay una independencia de ese poder judicial y de hecho ya sabéis que no es tan independiente. Pero bueno, está el Estado de Derecho, que es fundamental y que hace que esta democracia tenga elementos para corregirse a sí misma. El segundo es lo que llamaríamos el estado de bienestar, es decir, la voluntad que tiene la democracia, sobre todo desde el principio, como no lo ha tenido ningún otro régimen, de universalizar, es decir, que lleguen a todos los ciudadanos, pues un mínimo bienestar que permita su desarrollo como personas. Esto es importantísimo, esto es lo que ha permitido que las democracias hayan podido no solamente corregir ciertos defectos que pueda tener, sino a lo mejor pues atenuarlos o esconderlos, entre comillas, entenderme. Y ahora lo comentaré también. Si uno en un estado y en una sociedad tiene lo básico para vivir e incluso algo más y para desarrollar tal, pues quieras que no va a poner tanto en cuestión su régimen político o es más, y no solamente no lo pone en cuestión, sino que también se va durmiendo. Pero bueno, es importante señalar que mientras un Estado democrático y mientras las democracias han conseguido llevar a sus ciudadanos un nivel de bienestar medianamente aceptable, pues estas democracias no han sido puestas en cuestión. La historia nos ha demostrado a veces que cuando esto no ha sucedido, se ha tambaleado también la democracia, ¿no? Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues la pobreza de países o miseria, no sé si miseria, pero sí unas desigualdades económicas, tanto que afectan a procesos así revolucionarios, tanto en Alemania, en Italia, en la Unión Soviética, hace que la democracia se ponga en crisis, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una de las cuestiones que más están pasando y que hacen que todos nos preguntemos y que todos sacudamos un poquito, también es la crisis. Es decir, cuando el estado de bienestar como que no funciona correctamente o cuando no hay una protección del mismo Estado y de la misma democracia hacia los individuos, también los individuos
se levanta. Unas veces protestando, otras veces cuestionando la democracia, otras veces haciendo que vaya más allá de lo que puede ir, ¿no? Y en tercer lugar, lo que llamaríamos otro de los mecanismos, de estos utensilios que tiene la democracia imperfecta para atenuar sus imperfecciones, es lo que llamaríamos la participación, y que esto es lo que esta tarde nos convoca también, ¿no? Fundamentalmente, este punto de vista, ¿no? Es decir, la democracia parte del presupuesto de que la misma, esto es un presupuesto a lo mejor, no sé si es un axioma, que se diría en matemáticas, algo que no está demostrado o que no se puede demostrar, pero parte de decir que cuanto los individuos más participen en la gestión de lo público, cuanto más participen en la política, mejores políticas se pueden hacer, ¿no? Y se puede atenuar los defectos, se pueden mitigar aquellos problemas que también la democracia puede generar, ¿no? El hecho de que todos participemos, pues no sé, os voy a poner un ejemplo muy simple y muy reciente. Podemos equivocarnos en el diseño de una plaza en Madrigueras, ¿no? Ciertamente, por mucho que el alcalde haya sido elegido democráticamente y los concejales y todo, y se tomen decisiones que son muy democráticas, evidentemente si yo llamo a los vecinos, los siento en la mesa y les digo ¿qué os parece? Dime tú, aparcarías aquí, no aparcarías, harías esto, harías lo otro. Se supone que precisamente porque afecta a esos individuos, esa participación puede dar un resultado mejor, ¿no? Y hace que a lo mejor una decisión que sería democrática si la hace el alcalde solamente, sería igual de democrática, parece que si hace participar a los individuos, pues resulta mejor, ¿no? Es más, ese mismo axioma, esa misma cuestión que no está demostrada, pero que nosotros la damos por supuesta y que confiamos en que es verdad, hace que cada cierto tiempo el cambio de gobernantes no lo sometamos a una oposición, sino a un refrendo de las urnas. Es decir, en una democracia lo que hacemos es que todo el mundo diga quién puede ser mejor su alcalde, su presidente de comunidad autónoma o su presidente de gobierno, ¿no? Eso y lo hacemos pensando en que eso es lo mejor para todos, porque todos lo decidimos. Bueno, estas son cuestiones a lo mejor que parecen muy simplonas, pero que cualquiera de estas cosas que acabo de decir nos podría dar para discutir muchísimo, pero yo creo que está a la base de todo esto, ¿no? La democracia es aquel sistema que con todos sus defectos tiene 3 mecanismos impresionantemente fuertes para mitigar esos defectos. Y por eso yo creo que hace que haya sobrevivido pues a muchas crisis económicas, a revoluciones impresionantes, a 2 guerras mundiales y a un montón de guerras igual de mundiales, pero a lo mejor no tan de esas dimensiones como estas, ¿no? Bien, me parece que esto sería importante porque, fijaros, precisamente la participación hace que podamos curar y que podamos hacer que este sistema, en todos sus defectos que pueda tener, podamos hacerlo mejorar, ¿no? El punto de vista, ya digo, que vamos a trabajar aquí también es cómo la doctrina social de la Iglesia ante esto nos invita precisamente a eso, ¿no? A darnos cuenta que es esencial a la democracia y, como diremos después, también es esencial al individuo, también es esencial para el desarrollo de la persona. Fijaros, hay un concepto que es el que está a la base de la participación, que es el concepto de ciudadanía, es el concepto de ciudadanía. Cuando yo lo explico en clase, digo, normalmente la organización, desde que los seres humanos estamos en la Tierra, nos hemos tenido que organizar políticamente, hemos tenido que hacer que la convivencia social estuviera regulada por un poder. ¿Quién tenía el poder? Pues imagino que en los primeros tiempos serían los más fuertes, ¿no? Aquellos que eran capaces de pegarle el estacazo mayor al de enfrente, tanto de tribu como personalmente. Luego me imagino que se irían, la organización política, lo que es el poder político, fue evolucionando hacia lo que se han llamado las cuestiones dinásticas y también de clase, ¿no? Es decir, bueno, pues ya no es el más fuerte, ya no es el que puede, el que puede darle el tabanazo mayor al vecino, sino el que es hijo de alguien que ha tenido el poder de una manera o de otra, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales pasaron de la fuerza a la sangre, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues los que por sangre lo han tenido siempre.
De esto se fue evolucionando también, tampoco es que fuera esto una cosa muy lineal. También hay veces que se ha apelado al derecho divino. ¿Quién tiene el poder? Pues a quien Dios se lo ha dado. Los sistemas así más teocráticos, que todavía quedan en algunos lugares. Y luego, quizás la última forma, ya llegando a la Revolución Francesa, los que tienen el poder económico, la burguesía, los comerciantes, los burgueses, pues esos serían los que han tenido. Las revoluciones del siglo XIX, más que la francesa, sobre todo la revolución de 1830 y 1848, que no son tan famosas como la Revolución Francesa, pero son más definitivas en este tema, sí que hacen que quien tiene el poder es el ciudadano. Una persona tiene derecho a organizar la vida política de su comunidad por el mero hecho de pertenecer a ella. Esto que a nosotros nos parece tan elemental y tan básico es algo muy, muy reciente, de los últimos 100 y pico años. Anterior a esto, pues nadie pensaba que una persona, por pertenecer a una nación, tenía derecho a decidir sobre esa nación, ¿no? Pues decidían los reyes, los nobles, o el clero, o los burgueses, pero yo, ¿por qué? ¿Yo el último mono? Pues sí, usted el último mono. Esto es algo muy reciente, y este es el concepto, yo creo, de ciudadanía, ¿no? Entonces, de una sociedad donde se organizaba la convivencia social por un puñado de seres humanos, sean por sangre, sea por fuerza, sea por origen divino, se pasa a una sociedad donde cualquier persona tiene derecho a decir y tiene derecho a decidir quién organiza y cómo se organiza esa vida, ¿no?, política, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es que un derecho se reconozca, esos derechos, ya digo, sobre todo en la Revolución de 1830 y 48, pero hasta que se extiende, llega, bueno, pues tarda muchos siglos. Eso, que se reconozca ese derecho, no quiere decir que ese derecho realmente lo ejerzamos. O que lo pongamos en práctica de una manera permanente, ¿no? Entonces siempre está, como todos los derechos, el debate entre tenerlo y ejercerlo, ¿no? Pero bueno, tenerlo lo tenemos, y se nos reconoce, y esta es la base de todo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que uno vemos así, y en esto me parece que la sensibilidad creyente y militante de nuestros movimientos de acción católica y de nuestras parroquias y de nuestra iglesia en general, nos tiene que hacer ver una realidad mucho más allá del humo que a veces se puede vender o que se puede querer, o tal titular o tal formación política nueva o tal movimiento o tal manifestación. Tenemos que ir a ver un poco más allá y ver que es verdad, y esto tenemos que reconocerlo, que este derecho que tenemos las personas de ejercer nuestra ciudadanía, pues es verdad que estaba muy reducido y que lo habíamos reducido en muchísimos casos prácticamente al voto. Es verdad que no es poco, no es poco ejercer un derecho al voto, pero es cierto y tenemos que reconocer que esto es algo que puede poner en peligro ese tercer mecanismo que nos ayuda, insisto, a que la democracia nos saque su mala cara, ¿no? Lo hemos reducido mucho. Ciertamente, si lo reducimos al voto, lo estamos reduciendo mucho, ¿no? Creo que a esta constatación que es evidente y que yo creo que nadie negaría, pues vemos cómo se han ido desinflando todo el movimiento asociativo, que es verdad que en algún momento en España fue muy fuerte, que fue muy reivindicativo, pero que es verdad que tampoco duró tanto. No lo sé, es decir, tampoco podemos hacer así no lo sé, no es el momento, pero es cierto que esa efervescencia de los primeros momentos de la transición, si es que fue muy general, que creo que sí, bastante general, pero no duró mucho. Yo creo que prácticamente a mediados de los 80 se asiste a una desmovilización de los movimientos sociales, asociaciones y todo esto, ¿no? Es decir, fundamentalmente, por ejemplo, todo ese movimiento de asociaciones de vecinos, asociaciones de padres, la misma militancia política, sindical, las mismas manifestaciones, todo eso, a mediados de los 80 sí que observamos pues que se ha desmovilizado bastante,
¿no? Entonces, cuando hablamos así de eso, estamos hablando de muy poquitos años, que a lo mejor no dio tiempo a que cuajara demasiado. Pero bueno, es una cuestión histórica que es también cuestionable, ¿no? Ciertamente, yendo más profundo en este ver, en este análisis así primero, es decir, vemos así, nos hemos quedado prácticamente en lo político al voto, nos hemos desmovilizado bastante en nuestras asociaciones. Ciertamente hay un valor que gana terreno, un valor de fondo, que es el individualismo, pero que gana terreno en todos los ámbitos, en el ámbito económico también, muchísimo, ¿no? Es normal en un sistema como el capitalista que ese valor sea el que más se potencia. En el ámbito formativo y educativo también. Yo pienso a veces, esto es una cuestión así muy general o muy de palabras bonitas, no lo sé, pero yo pienso a veces, tanto se habla hoy en día de esa competitividad, formar jóvenes competitivos, formar jóvenes emprendedores, que sepan muchísimo inglés, muchísimo I más D más I, muchísimos... todos esos son valores en muchos sentidos muy competitivos y muy individualistas, y esto cala en la educación desde los niños, ¿no? Es decir, son valores que estamos privando frente a otros, ¿no? Y esto en el fondo está ahí, ¿no? Y yo creo que todo esto hace que el panorama que vemos en el tema político, hasta no hace mucho, ahora comentaré, creo que todos somos conscientes también de un cambio, pues haya sido que hayamos tocado fondo en el tema de la participación política. En ese tercer elemento corrector que tiene la democracia, en ese tercer elemento corrector que tiene la democracia, tiene el Estado de Derecho, tiene el Estado de Bienestar y la participación, como que nos hemos dormido. Esto es lo que os decía yo, que ha sido el niño consentido. Pues vamos a dejarle hacer, claro, vamos a dejarle hacer. ¿Para qué nos vamos a...? Si funciona bien la cosa, si el niño, pues es mejor darle la golosina, si está llorando en el supermercado, bueno, si realmente de momento, pues mira, no es un problema. Pues si la cosa funciona bien, tenemos el Estado de Bienestar, la participación se ha ido atenuando, ¿no? Es una pena que a lo mejor no tengamos, bueno, esto requeriría mucho tiempo, pero ir viendo así más detalles de cómo nos hemos dormido porque la cosa funcionaba bien, ¿no? ¿Por qué? En ese análisis que también como movimientos hacemos, ¿qué causas tenemos ahí? Pues sin lugar a dudas, el clima de bienestar está ahí, no debería ser así, ¿no? Es decir, uno porque esté bien no debería dormirse, uno puede estar bien sin tener que dormirse, ¿no? Pero es verdad que en una cultura de bienestar el consumo y el ocio han adquirido un valor fundamental, para bien y para mal, ¿eh? No vamos a ser así agoreros de que todo consumo es malo o que todo ocio es malo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestra cultura de bienestar ha puesto por encima estas dos cuestiones de otras muchas, ¿no? La cultura del consumo y la cultura del ocio, ¿no? Por ejemplo, yendo al ocio, cómo asociaciones de mujeres han pasado de tener un carácter pues más, no sé, más formativo, incluso concienciativo, incluso reivindicativo, a quedarse en cuestiones de ocio, ¿no? En cuestiones de manuales o de viajes o de tal, ¿no? Hemos visto eso. ¿Por qué? Pues no porque haya habido tampoco, puede ser que a lo mejor políticamente en algún momento se haya querido, puede ser, pero no le vamos a echar la culpa a los gobiernos socialistas o al gobierno después de Aznar. Fundamentalmente se le echaba, ¿no? En los años 80, decir, bueno, pues es que el Partido Socialista desactivó, pues yo creo que eso es falso, ¿no? Puede ser que hubiera en algún momento pero es que en general el caldo de cultivo de la sociedad era ese, pues el consumo y el ocio. Entonces no podemos echar balones fuera, pues una cultura en la que todos hemos ido caminando hacia eso, ¿no? Entonces, eso hace que deseemos que sean otros los que gestionen en nuestro nombre lo social para que no decaiga. Mientras tenga esos elementos correctores, esos otros dos, el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar, pues bueno, pues podemos ahorrarnos un poquito la participación porque, bueno, la democracia puede seguir y bien, no está mal, ¿no? Luego sí que es cierto, una segunda causa que yo veo es que las cuestiones relativas a la política, a las relaciones sociales, a la misma economía, se han hecho más complejas. Hoy no es tan fácil y adquieren un cierto nivel de conocimiento
técnico que a lo mejor pues no todos manejamos, ¿no? O sea, pues uno dice, bueno, pues ciertas tareas que uno dice, pues ¿cómo me voy a meter yo en eso si yo de eso no sé? ¿Cómo voy a ir a una... Tú vas a lo mejor a un pleno y empiezan allá a tratar cosas y tal, donde, bueno, pues algunas cosas sí que pueden ser muy que te afectan, muy directas, muy claras, pero otras veces son cosas que dices, esto que... Y a lo mejor esas cosas que no entiendes son más decisivas que las que entiendes, ojo, y condicionan más tu vida. Pero como que el mundo económico, político, social, se ha hecho un poco más complejo y nos cuesta así entenderlo. Entonces, pues dices, oye, pues a lo mejor hace falta que la gente entienda mucho de esto, que sepa de esto, y esto hace que vayamos sintiendo con una buena intención también, no solamente por gandulería, vaya, ¿no? Sino por decir, bueno, pues mira, pues es mejor que una persona que sepa de esto, pues sea el alcalde. Yo voy a meter en eso que yo no entiendo, ¿no? Pues a lo mejor una persona que sepa es mejor, ¿no? Este razonamiento en sí, bueno, no es nada disparatado, pero claro, hace que nosotros vayamos como delegando en cuestiones mucho más, bueno, pues en otras personas. Es verdad que yo creo, y últimamente mucho, que a este clima se ha sumado dos cuestiones que han hecho que aún sea más radical el desencanto hacia lo político y que por fin nos hayan hecho reaccionar, las dos. Una ha sido, como os decía, la crisis económica. El hecho de que, bueno, pues hasta ahora, bueno, nosotros nos considerábamos, yo no me acuerdo aquello muy bien, pero que si estábamos en el G7 o 8, no sé qué, 9, éramos más que no sé quién, más que Italia, más que no... Y estábamos ahí peleando porque estábamos entre los 10 primeros del mundo, ¿no? Y teníamos todos una conciencia de ricos. En España había una conciencia de ricos. Y de decir, bueno, pues hombre, tenemos nuestros, pues como nuestras bolsas de pobreza, nuestros... Caritas nos demostraba año tras año que la cantidad de pobres era inmensa, pero como que no nos lo creíamos, ¿no? Decíamos, bueno, esto debe ser también exageraciones de Caritas, o yo qué sé, ¿no? Es decir, cuando nos dicen, bueno, hay muchos pobres ahora, pero es que había muchos pobres ya, no se piensen ustedes que... Entonces, bueno, sí que es verdad que este paro que ha aumentado de una manera desorbitada, todas las cuestiones asociadas, todo esto que hemos visto de los desahucios, y que es una cuestión en donde yo creo que se ha percibido que eso de que si éramos ricos, desde luego ya no lo somos, porque es muy raro, por lo que estamos aquí, es muy raro que en nuestras mismas familias no veamos situaciones de mucha precariedad, incluso de pobreza, ¿no? Decimos, gente que está al límite, y a lo mejor hace 15 años no lo veíamos así tanto. Esa precariedad, ese límite, incluso haber pasado el límite, pues a lo mejor era más... Y hoy lo vemos pues en un hermano, en un primo, en un hijo, y lo vemos de una manera bastante, ¿no? Entonces se nos ha caído bastante, no del todo, pero se nos ha caído bastante ese estado de bienestar. Y eso ya nos ha puesto un poquitín ya más en guardia, ¿no? Y en segundo lugar se han sumado la actitud de muchos ciudadanos y responsables políticos con unas conductas incorrectas, y esta palabra tan de moda, corruptas, que al margen del porcentaje al que pueda, o de la gente a la que pueda llegar, sí que es verdad que los medios de comunicación pues nos los van poniendo de una manera que es prácticamente lo que percibimos todos los días, ¿no? Creo que alguna vez en la charla del año pasado también decíamos, es decir, tenemos que poner cada cosa en su sitio, tenemos que poner cada cosa en su sitio, pero es verdad que la corrupción, como que, no sé si es que antes la consentíamos más, lo que os decía, teníamos la niña consentida de la democracia, no sé si es que antes se veía menos, pero el caso es que ahora no ha saltado más por los aires, ¿no? De tal manera que hace muy poco tiempo era común aquella frase de decir, la corrupción no pasa factura en las urnas, ¿no? Y lo decíamos, por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos, pero decíamos tal persona, tal alcalde, tal alcaldesa, decían, bueno, un disparate tal, pero luego llegaba a las urnas y sacaba más votos.
pero eso hasta hace nada. Hoy en día todo nos hace pensar que no, que hasta aquí hemos llegado. No sabemos qué haremos, pero da la sensación de que ya no existe ese consentimiento en general, ¿no? Sí que es verdad que todo esto pues, ha generado lo que os decía, al margen, y quiero que nos tenemos que situar de verdad en una mirada más profunda creyente, al margen de más o menos de cómo ha cristalizado, que también tendremos que observarlo y tal, pero al margen de todo ello, el hecho de que hayamos despertado es algo muy positivo y muy en coherencia con lo que siempre nos ha pedido la Iglesia en este tema. Ahora lo veréis, ¿no? Ahora lo veremos entre todos. Entonces, el hecho de que hayamos despertado, el hecho de que se estén poniendo cosas en cuestión, el hecho de que no sé, que haya un despertar en este tema y decir, oye, que si queremos democracia y queremos que funcione y queremos que no saque todo lo malo, porque puede durar, de momento no tenemos otra alternativa, no sabemos, y mejor que no buscar otras alternativas a la democracia porque no me fío yo de ninguna otra alternativa, pero mientras funcionemos con esto no vale cualquier cosa y hemos despertado, ¿no? Creo que el momento, por lo menos en España, fundamental fue el 15M, lo que llamamos el movimiento del 15 de mayo, de la Puerta del Sol. Ese fue un arranque donde, sin todavía una orientación clara, a lo mejor en ese momento, pero sí que es verdad que nos dimos cuenta que ya no era solamente una protesta, que ahí había algo más. Podemos, desde el primer momento se percibió, no es algo que ahora vemos porque, bueno, pues ya hemos visto lo que ha pasado después, en fin, sino desde ese momento yo creo que la gente nos dábamos cuenta que aquello no era flor de un día y que aquello, motivado por una, pues no sé, es decir, entre otras cosas, por la crisis económica, pero también porque veíamos que se estaba perdiendo ese segundo mecanismo corrector, que era pues un bienestar generalizado, por las dudas que teníamos también y que seguimos teniendo por ese primer mecanismo, ¿no? Es decir, de verdad hay un poder judicial independiente capaz de... Todas esas dudas hacen que al final digamos, pues mira, a lo mejor tenemos que volver a poner en marcha ese tercer mecanismo que hace que la cosa por lo menos no se nos vaya de las manos o no tenga esas... a lo mejor es un poquito simplista esto de las tres cosas, hay mucho más, pero bueno, por hacerlo así un poquito gráfico, ¿no? Todas esas movilizaciones populares ante, pues eso, la disminución de ese sector público, de esa protección de lo público, todo aquello que se llamó las nuevas primaveras, coincidió con esos movimientos también en el mundo árabe, que luego han tenido lo que han tenido, ¿no? Pero que reflejaban algo que también en menor medida, ojo, pasa en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, allí, pues no sé, es decir, la gente tenía que soportar un poder sin más, y no estaba llegando... no estaba llegando la riqueza a todos, no estaba, además, unas dictaduras y tal. Entonces, bueno, pues aquello, con ese nombre de Nuevas Primaveras, que viene de la Revolución, no sé si del 30 o del 48, de una o dos, es decir, que viene del siglo XIX, esa idea de las Nuevas Primaveras, la Primavera de Praga, todo eso, bueno, se conectó con todo aquello, y luego ha ido cristalizando en partidos políticos, en movimientos políticos ya más cuajados, con un programa más hecho y con un proyecto, bueno, pues más o menos cerrado, al margen así del juicio que nos pueda merecer, pero bueno, que ha ido cristalizando no solamente en un momento de negación, podríamos llamarlo. Hay un momento de negación, porque la palabra, por así decirlo, que surge en esos primeros momentos es no, incluso no nos representáis, acordaos de aquello, es decir, bueno, y ahora se trata de decir, bueno, entonces ¿qué? Y en ese qué, pues van surgiendo un movimiento como más concreto, que va mucho más allá, insisto, de partidos políticos, que está ya, yo creo, instalado en la ciudadanía en general y en los partidos políticos incluso, ¿no? El hecho de que los partidos políticos se planteen una mayor democracia interna,
el hecho de que los partidos políticos, en principio, quieran, no sé, luchar contra la corrupción, que quieran presentar, no sé, todo eso también es efecto de todo eso. Bueno, ese es un poquito el panorama. Ya digo que no nos da mucho tiempo en ese ver, en ese análisis que llamamos los movimientos, ese ver. Y un poco ahora vendría lo que nos puede decir la Iglesia y lo que nos ha dicho, ¿no? Fijaros, lo primero que nos dice la Iglesia, voy a citar fundamentalmente 3 textos, dicen muchos, pero bueno, me voy a quedar con esos 3. Uno es del Catecismo, ojo, el Catecismo, sí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Otro es la Octogésima Adveniens, que es un documento de Pablo VI, y otro es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento que quiere ser, pues eso, un compendio, como un resumen de todo lo que se había dicho en materia social, de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, ¿no? Lo primero que nos dice la doctrina social de la Iglesia, y esto es una cuestión muy de fondo y muy estructural, es que la primacía en lo político, es decir, lo más importante en lo político, es la sociedad civil. No es el poder. No es el poder, ¿no? Aunque la sociedad civil, la sociedad y la política son inseparables, es decir, la política es la manera que nosotros organizamos o cómo nos organizamos en la sociedad. Y esto requiere, pues, unas personas que lo hacen, y esas personas tienen un determinado poder, de una manera o de otra, pero tienen un determinado poder. Bueno, sociedad y política son inseparables, pero la Iglesia afirma que la política está subordinada a la sociedad y no al revés. Es decir, la sociedad civil es lo primero. La comunidad política se constituye, dice, para servir a la sociedad civil de la que deriva. Esto es importante. Es una obviedad, a lo mejor, pero es algo importante porque pone, en muchos momentos, la Iglesia sí que quiere poner claro cuál es la prioridad, ¿no? En economía, la prioridad es la persona, no es una institución. En lo político es la sociedad, no es el poder, ¿no? Lo importante no es la sociedad civil, ¿no? Y estas prioridades que marca la Iglesia son muy importantes, ¿no? Porque en materia moral señalan lo que es absoluto de lo que es relativo, es decir, lo que es para siempre, que es la sociedad civil, de lo que puede cambiar, que es la manera de administrar esa sociedad civil. Dice eso, la comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil de la cual deriva, ¿no? La sociedad civil, dice, es un conjunto de relaciones y de recursos culturales, asociativos, relativamente autónomos del ámbito político y del económico. Esto es lo que es la sociedad civil. Es como eso que llamamos ese tejido, son las relaciones que tenemos los individuos, a veces son empresariales, económicas, otras veces son culturales, otras veces son del patio de vecinos, otras veces es de la parroquia, otras veces es de un... Pues ese tejido, eso que llamamos sociedad civil, es lo prioritario y lo importante. El fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos. Se caracteriza por su capacidad de iniciativa, orientada a favorecer una convivencia social más libre y justa, en la que los diversos grupos de ciudadanos se asocian y se movilizan para elaborar y expresar sus orientaciones. Bueno, sigue el número, es el 417 del compendio. Es decir, que para la Iglesia lo importante no es el... Por eso os decía que a veces la Iglesia tuvo sus problemas a la hora de reconocer la democracia y tal. Fueron problemas, muchos que eran muy timoratos y que tenían ciertamente muchos intereses en lo predemocrático, pero también porque en su manera de valorar moralmente las cuestiones humanas va al fondo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues mira, lo importante es que una sociedad civil funcione, que haya movimientos, que haya movilización en la ciudadanía, que las personas tengamos relaciones sociales, que tengamos nuestra convivencia, que nos organicemos. Esto es esencial. Y luego lo político nos ayudará, pero el poder no es lo primero. Esta es una cuestión que deberíamos recordarnos todos, ¿no? Lo importante no es el poder sin más, lo importante no es alcanzar el poder, Lo importante es dinamizar la sociedad civil. Esto yo creo que es el reto que deberíamos tener todos los cristianos en nuestro trabajo por la democracia, ¿no? y en las distintas plataformas sociales, de tipo político, de tipo sindical, de tipo cultural o de lo que sea, ¿no? Lo importante no es sin más el poder.
sino la movilización de la sociedad civil, el que haya una armonía y una complementariedad dentro de lo social y todo esto, ¿no? Entonces, no basta para la Iglesia el poder. Esto es un principio que la Iglesia aplica a todo, también a lo económico. Lo importante no es la dirección o que desde arriba económicamente... No, lo importante es que las personas seamos capaces de dinamizarnos nosotras solas, ¿no? Por eso, desde esta primacía que marca mucho la visión de la Iglesia, lo importante es la sociedad civil, las relaciones entre los individuos, la movilización entre los individuos, el crear entre nosotros un tejido, y lo político es secundario. Por eso podemos expresar esa segunda prioridad y esa segunda cuestión esencial en este tema, que es que la participación no es solamente un derecho. Pablo VI, en la Octogésima Adveniens, que es de 1971, la Octogésima Adveniens de 1971, que hace 44 años ya, 44 años. Hace 44 años ya decía esto, es decir, la participación no es un derecho solamente, lo es, lo decíamos. La Revolución Francesa, pasando después por otras revoluciones, el concepto de ciudadanía, usted puede participar tanto como el hijo de don Juan Carlos de Borbón. Tienen los dos el mismo derecho a organizar la vida política. Esto no es solamente un derecho, que lo es, sino que es una exigencia para el desarrollo personal. Y esto es algo muy profundo también, Es decir, no es una visión, es decir, para que funcione mejor la democracia, para que funcione mejor la sociedad, todos tenemos que participar. Es que para que usted como individuo, como persona, como cristiano, se desarrolle plenamente, es exigencia la participación. Porque lo que es de todos, lo que influye en todos, lo que entre todos tenemos que configurar porque a todos afecta, pues es natural y de cajón que todos participemos. Evidentemente, pues participaremos de maneras distintas, ¿no? Dice, el acceso a las responsabilidades, dice en la Octogésima Adveniens, dito literal, número 47, es una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre. De la naturaleza del hombre. Cuando en moral, moral social, pero en cualquier moral, se dice es una exigencia de la naturaleza, se está diciendo prácticamente palabra de Dios. Esto es una cuestión así, lo que se llama el derecho natural. Nosotros tenemos como dos fuentes para ver en moral qué es lo bueno. Uno, lo que nos dice la Biblia, y otro, lo que vemos que está grabado en el ser humano, en la naturaleza humana. Bueno, esto es muy problemático también, pues, pero bueno, que podemos decir, lo que es una exigencia natural del ser humano es que lo ha puesto Dios, y si lo ha puesto Dios es tan palabra de Dios como el libro de Isaías. Entonces, esa palabra es muy fuerte, la que utiliza Pablo VI, ¿no? Es una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre, un ejercicio concreto de su libertad y un camino para su desarrollo. Es decir, si Pablo VI hablaba mucho de ese desarrollo de todos los hombres, es decir, de toda la humanidad y de todo el hombre. Eso era muy bonito, era una expresión muy bonita que tenía Pablo VI y que aplicó en varias cuestiones, ¿no? Y que venía a decir, no solamente hace falta que un desarrollo económico llegue a todos los hombres, sino que todo el hombre, todo el ser humano, su cuerpo, su espíritu, su moral, su religiosidad, su cultura, su ocio, todo se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, si nos falta una parte, estamos mutilando al ser humano, Y entonces, entre una de las partes que puede faltar y que estamos comprobando que nos ha faltado durante mucho tiempo y ojalá que la revivemos, es la participación en lo común y en lo político, ¿no? Todo esto exige una conversión, dice el catecismo. Ojo, el catecismo dice que en este tema, igual que se habla de la conversión, pues yo qué sé, en otros ámbitos de la moral y también en este tema nos tenemos que convertir. Lo digo para la siguiente cuaresma también, que no se nos olvide. En 1916, en el número 1916 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de este tema. En términos de conversión, dice, la participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. Quizás esta conversión esté empezando
Y quizás haya que leer en clave de conversión, en clave de conversión al Señor, pues esta primavera incipiente de participación que estamos viendo por todas partes. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de las instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Bueno, entonces, me llamaba la atención, ¿no?, que en este tema tan político, tan social, ¿no?, es decir, que se hablara también de la conversión. Pablo VI, también Juan Pablo II, en varios momentos hablaba del amor político y de la caridad política, ¿no? También para resaltar que ciertas expresiones que las tenemos en el ámbito de moral personal, como es amor, como es conversión, también hay que aplicarlas en el ámbito de lo social, ¿no? Entonces, bueno, primero, esa idea, ¿no? La primacía de la sociedad civil. Segundo, la participación no es solamente algo para que funcione bien la democracia, sino para que funcione bien el ser humano, para que funcionemos bien las personas. Tercero, es una forma de amor al prójimo. Decía en estas expresiones, ya digo, de Pablo VI y de Juan Pablo II, la caridad política, ¿no? Es decir, uno cuando, parece que no, pero uno cuando está en un despacho político y está tomando una medida que hace bien a un sector de la población o a todos, está amando. Es un amor. Y ya digo que la moral social, a partir de Juan Pablo II Pablo VI y mucho Juan Pablo II, habló mucho de esto de la caridad política, porque es una caridad también interpersonal de una persona que está diseñando una política o de un grupo de personas dirigida hacia otro grupo de personas, porque no estemos sentados en la misma mesa camilla o no seamos vecinos de portal o no estemos en la misma cama, no quiere decir que no nos amemos. Hay un amor político que va mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos asociado a esa palabra, ¿no? En el 1914, la participación se realiza ante todo con la dedicación a tareas cuya responsabilidad personal se asume. Por la atención prestada a la educación de la familia, por la responsabilidad del trabajo, el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Ese participar en un bien que es común, eso siempre es amor y eso siempre es caridad, ¿no? En cuarto lugar, y esto sí que a lo mejor no sorprende tanto, la participación es una garantía de una verdadera democracia. Pero después de haber dicho todo lo anterior, después de haber dicho que lo primero es, porque es una exigencia de la naturaleza, también es una garantía de la verdadera democracia, ¿no? Otra vez en el compendio dice: el gobierno democrático en efecto se define a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor. Es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Si no existe la democracia si no es participativa. Si no es participativa, por así decirlo, es dudosamente democrática, ¿no? Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla, ¿no? En todos los niveles. En esto, la moral social, como toda moral de la Iglesia, siempre es muy totalizadora, ¿no? Quiere decir que no tenemos una moral para esto y una moral para lo otro, no, es lo mismo para todo el ser humano. No cabe decir, bueno, pues en cuestiones económicas no, en cuestiones económicas que hablen los economistas, no. El principio del amor fraterno, o el principio de la primacía del individuo, o el principio de la opción por los pobres, se tiene que aplicar a todo. No vale solamente, no es una moral que tenga, en esto es muy coherente toda ella. No vale decir, bueno, pues en esto participamos y en esto no, se participa en todo. Será de distinta manera, a lo mejor, pues no sé, no es lo mismo de una manera que otra, en un ámbito o en otro, pero en todo, en lo que es el diseño de una política industrial de un país, hay que participar, y en lo que es una plaza que te están haciendo en la puerta de tu casa. La participación en todo, ¿no? Entonces, es una garantía de verdadera democracia. En quinto lugar, hay una expresión que utiliza Pablo VI, que es la participación permite hacer frente a la dictadura de la tecnocracia. Este término, de hace 40 y tantos años,
pues es está muy vivo, esto de dictadura de la tecnocracia, ¿no? Para hacer frente a una tecnocracia, cito literalmente el número 47 de las Todas y Más Veniens, para hacer frente a una tecnocracia creciente hay que inventar formas de democracia moderna. A mí antes de esto me ha sonado súper actual. Para hacer frente a una tecnocracia creciente hay que inventar formas de democracia moderna. No solamente dando a cada persona la posibilidad de informarse y expresar su opinión, sino de comprometerse en una responsabilidad común. Necesitamos una nueva democracia. Necesitamos una democracia moderna, que sea capaz de hacer frente a esa tecnocracia. Así los grupos humanos se transforman poco a poco en comunidades de participación y de vida. Pablo VI, en sus documentos sociales, quiso, algo que era también de sus predecesores, quiso hacer frente a una de las objeciones que se le hacen en general a la moral de la Iglesia y a la moral social también, ¿no? Es decir, usted no sabe de esto, cállese, ¿no? Esto lo decimos y a la Iglesia se le dice en muchos ámbitos. Usted no, esto es una cosa muy, muy compleja, ¿no? Que es un ser humano, esto es una cosa muy compleja, usted no tiene... ¿qué políticas económicas hay que aplicar? Esto es muy complejo, usted cállese, porque esto es así y ya está. Y esto, si queremos salir de esto, hay que hacer esto y punto. Esa tecnocracia ausente de moral, el término viene a decir que como una técnica que se considera autosuficiente y que no necesita referencia moral. Lo que necesita es técnica. No necesita ni ciudadanos ni moral. Necesita aplicar técnica, ¿no? Hay veces que yo lo explicaba así alguna vez, ¿no? Si me habéis oído, hay gente que cree que las cuestiones económicas o sociales es como la ley de gravitación universal de Newton, que se puede expresar en una fórmula. Oiga, ¿es bueno o malo moralmente que si usted corta una manzana de un árbol cae al suelo? ¿Eso es bueno o es malo moralmente? Pues mire, ni bueno ni malo, es así. ¿Es bueno o malo que los planetas... Es así, ni bueno ni malo, ¿no? Pues hay una tendencia dentro de la sociedad a decir, pues mira, la política económica que hay que aplicar es esta. No me diga usted que esto es bueno o malo, es que es esta. No hay otro remedio que pasar por aquí. Cuando se hace eso, y cuando se niega cualquier aportación moral, sea en el ámbito que sea en el ámbito económico, político, de moral de la vida, de moral sexual, de lo que sea, estamos mutilando al ser humano. Es decir, no puede haber nada en el ser humano que sea como la ley de gravitación universal, salvo nuestro físico, que se va deteriorando y si lo cuidamos lo podemos alargar un poquito, pero bueno, un poco. Es decir, salvo eso, no cabe en cuestiones que afectan y donde somos libres de tomar decisiones, no cabe decir eso, ¿no? Entonces, esta tecnocracia, Pablo VI era muy sensible a ella, ¿no? En los ámbitos económicos, políticos, sociales, y aquí en el caso político, ¿no? Está diciendo, si esto se nos está complicando, si a lo mejor es que hay que ser muy técnicos, pues habrá que hacer una nueva democracia, habrá que buscar unos cauces democráticos para que podamos seguir participando, porque nos va en ello la misma esencia de la democracia, ¿no? Esto que llamamos dictadura de la tecnocracia es uno de los defectos que señalábamos de la democracia. Podemos ser muy democráticos, podemos cambiarlos cuando queramos, podemos someterlos a los jueces, pero si cuando nos dicen esto tiene que ser así y no hay otro camino y no vengáis con historias y no me digáis si esto es bueno, esto es malo, que haya 3 millones o 5 millones, esto ni es bueno ni es malo, es así. Esa tecnocracia es la negación de la moral y es la negación de la técnica frente a esto, ¿no? Y por último, la participación debe ser fomentada, lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en esos números que os decía, la participación debe ser fomentada por las autoridades políticas preocupándose de la educación. Fijaros el Catecismo de la Iglesia Católica, que a veces lo asociamos pues en estas cuestiones, es decir, desciende a decir, corresponde, en 1917, corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. Es decir, no es una cuestión de libritos o de asignaturas, no, es una cuestión de fomentar unos valores. La participación comienza por la educación y la cultura. Esto es mucho más allá que una asignatura, de verdad, no es el debate de la educación de la ciudadanía o no. Claro que hace falta,
Es decir, lo que la Iglesia debe tener muy claro, me parece a mí, es que hace falta una educación muy profunda en la participación política y en la ciudadanía. Luego, pues podemos decir esta asignatura de una manera o de otra, o no, o sí, o lo que... Pero que hace falta una educación política y eso es esencial. Y máxime en los momentos en los que vivimos, donde cada vez es más técnico y es más difícil comprenderlos. Bien, después de este juzgar desde los textos que quizás sea lo específico más o lo que nos puede o podemos decir desde aquí, ¿no? O más, bueno, pues, ¿cómo podemos actuar y cuáles serían los cauces? Pues bueno, pues hay algunos cauces pequeños, hay algunas cosas pequeñitas, otras un poco mayores, pues dependiendo, ¿no? Pero yo creo que lo primero es la conciencia de que esto es algo que a todos nos afecta. Quitarnos de una vez esa idea de que la política es para los políticos y entender los políticos como la clase política, no. Entonces, un poco todos decir, no sé cómo tendré que participar, pero es de todos. Y es algo que nos pide la misma condición humana y el mismo, y por eso nos lo pide también la Iglesia, ¿no? Hay una parte que sería más de la educación. Creo que esto es muy importante, lo que señalaba antes, ¿no? En este desastre, entre comillas, en muchos ámbitos, que es la educación de niños y jóvenes, y donde vemos que unas veces vamos para un lado, otras veces para otro, no vamos casi a ningún lado, pero bueno, no es que vayamos para un lado y para otro, pero vamos dando vueltas, pero esa participación y esa educación en la democracia me parece fundamental, fundamental. A un niño, que lo habéis oído el ejemplo decir, y a un joven hay que decirle que el hecho de que esté en la escuela con 15 años es un logro después de muchísimos siglos de lucha. Porque durante muchísimos siglos han estado trabajando, cuidando cerdos, o en la mina, o en el campo, con 10 años. Entonces, que tú estés ahí es un regalo. Entonces, y eso, desde eso hasta una cultura mucho más profunda y más... Es decir, es verdad, habrá que ser competitivos, habrá que saber inglés, habrá que, controlar muchos idiomas, pero habrá que conocer muy bien también el valor de la sociedad y de la política en la que vivimos, ¿no? Yo creo que es importante que asistamos a charlas formativas que haya en nuestro pueblo, en nuestro barrio. Es importante, ¿no? que asistamos y que tratemos de formarnos, y que si nos están hablando, no sé, la formación y el deseo de aprender es importante en los adultos también, ¿no? Formarnos en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, y darnos cuenta de todo esto que nos está diciendo la Iglesia, de todo esto que está pasando, ¿no? De hacer esas lecturas creyentes. Tendremos que formarnos en nuevas tecnologías, tendremos que manejar esos medios que son normales. Hoy en día, no sé, pues si una formación política nos abre a todos la posibilidad de expresarnos con un teclado y un ratón y poder decir, pues no sé, dar una opinión, Eso no es nada inventado, es así, ¿no? Es decir, hay formaciones políticas que te dicen, pues mira, me da igual cómo pienses, si piensas de una manera o de otra, con solo darme tu DNI y tu correo electrónico, dame ideas. Pues habrá que aprender, ¿no? Habrá que decir, pues mira, pues yo tengo esta idea, ¿no? Eso no hace falta que uno no se presente para alcalde de su pueblo, ¿no? O de simplemente decir, pues mira, a mí me parece importante, pues no sé, lo que sea, lo que nos parezca, en vez de simplemente el criticar, el decir, pues hay muchos ámbitos hoy en día de participación y creo que hay que agradecerlos, que hoy en día una persona que puede tener mañana una responsabilidad de gobierno me pueda decir, ¿me das alguna idea? Yo me parece es un regalo, Entonces hay que también saber cómo utilizarlo y cómo decirlo y tal, ¿no? Esto es verdad que luego diremos, pues tiene muchos límites, todo tiene muchos límites, pero hay que aprovechar también esas posibilidades también de las tecnologías y la formación, ¿no? En ese ámbito de la formación creo que tenemos que recuperar un poco el ponernos las pilas en todos los ámbitos, ¿no? Quizás en la Iglesia puede ser una escuela de participación, si queremos.
es un lugar donde las personas podemos participar. Quizás es de los sitios donde, bueno, pues estamos más acostumbrados, aunque también hemos tenido muchos límites, aunque también hay muchos límites todavía, pero bueno, en la Iglesia también tenemos que hacer una escuela de participación. Tenemos que aprovechar los cauces de participación que tenemos en la parroquia y en la diócesis. A lo mejor en otros sitios no lo diría, pero aquí lo tengo que decir, pues si se nos pregunta, si se nos pide opiniones en el diseño de nuestras actividades, de nuestras programaciones, pues es importante que también la Iglesia puede ser, y de hecho es, yo creo, un lugar donde podemos aprender a participar y donde podemos también ofrecer esa educación, ¿no? Ciertamente, a nivel así personal, yo creo que sectores y ámbitos de nuestro pueblo donde veamos que se está careciendo de una participación ciudadana activa. A lo mejor tendríamos que pensar dónde pues no sé, en sanidad, a lo mejor pueden ser, o en las asociaciones de padres, en todos estos lugares donde hemos estado y hemos estado de otra manera, tenemos que buscar esa democracia moderna que habla Pablo VI, ¿no? Luego, pues claro que hay que conocer todas las experiencias de participación en las asociaciones en las que pertenecemos, incluso si hay en un partido, pues todo esto podemos hacer, ¿no? Yo creo que en el fondo es una cuestión de voluntad también, que es una cuestión de darnos cuenta de que es fundamental y que a lo mejor estamos en un momento donde, al margen de siglas o de una manera o de otra, pues uno se podrá coger unas siglas, o otro no, o otro unas, o otro otras, pero estamos viviendo un momento donde la corriente parece ir hacia una mayor participación. Deberíamos dejarnos llevar por esa corriente y remar también un poco en esa corriente, ¿no? Debemos aprovechar este momento que quizás pues es nuevo, es nuevo, y como todo lo nuevo nos puede dar un poco miedo, nos puede crear un poco de tensión, pero realmente es el momento ahora, ¿no? Me parece que es un momento. Yo no tengo mucho más que decir, los textos estos y un poco la valoración y el juicio que he hecho del momento que vivimos, pero es también, por supuesto, que es un momento también de compartir alguna idea más o de... es un análisis muy rápido, no se puede hacer de otra manera, pero aportar más cosas. Por supuesto que seguro que lo vais a hacer.